Buenas noches, me da gusto saludarlos. Creo que ya estamos aquí, listos para nuestro estudio de este lunes, en esta serie del Caminar Cristiano. Pues vamos a orar, vamos a empezar orando. Enrique, si nos das, de favor. Sí. Perfecto, estoy tomando las últimas notas. Está tomando las últimas notas que están llegando aquí en el aquí celular y en el... Bueno, vamos a ver. Acá. Ok. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de aprender de ti, que pues tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, que pongas en nosotros el deseo de aplicar estas enseñanzas, estos principios a nuestras vidas, Señor, que no permitas que se quede en un estudio más, en conocimientos sin aplicación. Esta noche especialmente te queremos pedir por Jorge Salas y Oralia Fernández, por su salud, Padre, que tú les saques adelante, están padeciendo el COVID, te rogamos mucho por ellos, por la salud de Yaragual y de Monse también por Sandra García, por la operación que va a tener Nelly, Señor, te pedimos por eso, por Luis Gallardo, por su salud, también por la mamá de Marce, Señor, que tú la saques adelante, por Luis Martínez y Leticia Guacuja, Señor, te rogamos por su salud para que lo saques adelante, la actividad evangelística de la célula de Monse, que tú también permitas que la gente nueva llegue, por favor. Pedimos por Rocío, por la recuperación de su cirugía de los ojos, que tú permitas que pronto salga adelante, Padre, por Vero, porque tú fortalezcas su fe. Te damos gracias porque permitiste que los Rodríguez cumplan 30 años de casados, Señor, bendícelos y síguelos sacando adelante, que sean un bonito testimonio como lo son para todos nosotros. Te pedimos mucho por Paco Bonilla, y, por Ricardo Revelo, por su salud, por Claudio Nellen, también por su corazón, Señor. Y te pedimos mucho, Padre, porque pues tú bendigas este estudio, que sea de gran bendición para todos. Y Señor, gracias, nuevamente gracias porque nos escuchas, que nos atiendes, que siempre podemos respaldarnos y confiar en ti, Señor. Bendícenos esta noche, llénanos de ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a poner esto por aquí. Ok. Seguimos entonces con nuestra serie del Caminar Cristiano. Esta noche vamos a ver el estudio La serpiente de bronce. Como vimos la semana pasada, una nueva generación de hombres y mujeres son los que ahora están en el desierto después de 38 años desde que salieron de Egipto. Todos los judíos de 20 años arriba, perdón, esto está sonando, no sé por qué, perdón. Todos los judíos que tenían 20 años y más habían muerto, con algunas excepciones como Josué y Caleb, quienes estaban en el grupo de los 12, que fueron las personas que reconocieron la tierra que fluye leche y miel, y los únicos que no vieron lo imposible en conquistarla. Vamos a recordar esto en Números 14, 28 y 30. Números 14, 28 y 30. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Bueno, ¿te acuerdas de esa disciplina pues severa en que Dios les dio a los judíos por no haber creído que podían poseer la tierra prometida? Otros sobrevivientes, claro, fueron Moisés, Aarón y todos sus hijos. La Biblia no relata todos esos años en el desierto desde que comenzó el éxodo, atravesando el Mar Rojo hasta el estudio de Aprender a Dar que vimos la semana pasada. Pasaron más o menos en esa cantidad de estudios que hemos visto y esos acontecimientos que se narran, unos 3 años. Así que en un periodo de 35 años no se escribe ningún acontecimiento adicional en la Biblia, solo que estuvieron en el desierto. Podemos ver algo de esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, 1 y 14. Deuteronomio, capítulo 2, versículos 1 y 14. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. 14, ¿verdad? Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered,
Fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Después de todos esos años llegaron a Cades, donde se quejan de no tener agua. Eddie nos explicó la semana pasada cómo los judíos, la verdad, no habían aprendido nada, se volvieron a quejar. Vemos, por desgracia, esa continua queja contra Dios. Vamos a ver esto, a recordarlo en Números 20, 2 y 3. Números 20, 2 y 3. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Un problema que todos tenemos en nuestra vida, las quejas contra Dios, ha sido en este caminar cristiano, desgraciadamente, la norma en el pueblo judío. Un problema que Dios quiere solucionar en tu vida, quiere solucionar en mi vida. Ante tanta queja de los judíos que estamos viendo en nuestros estudios, pues las quejas a Dios es algo que existen en tu vida. Es una muy buena pregunta para que la estemos formulando. Es algo constante incluso. Te quiero decir que en mi tiempo devocional, en mi oración, yo tengo un apartado especial en este tema. No quejarme de las cosas que pasan. Porque si lo hago, realmente me estoy quejando contra Dios. Le pido todos los días por ello, para que no tenga esa queja. Te invito a que tú lo pongas también en tus oraciones. La queja habla mucho de nuestra relación con Dios, así como habló mucho del pueblo judío en el desierto. Los judíos ahora están muy cerca de la tierra prometida. Como vemos, han pasado 38 años. Están en Cades, donde no tenían agua. Y siguiendo su dirección hacia ella, hasta la tierra prometida, tienen que pasar por Edom. Vamos a ver esto en Números 20, 14 y 17. Números 20, 14 y 17. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. 18, ¿verdad? 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Bueno, Moisés les llama hermanos, como estamos viendo en los versículos, y los llama así porque Edom es la tierra de Esaú, hijo de Isaac y gemelo de Jacob. Eran sus primos, aunque no los veían desde hace más de 400 años, por supuesto. Vamos a ver Génesis 36:1. Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Bueno, vemos claramente que Esaú es Edom en ese versículo, y Edom no los quiere dejar pasar. Vamos a ver Números 20, 18 al 22. Números 20, 18 al 22. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su tierra, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Así que los judíos tuvieron que rodear el territorio, lo cual se describe en Números 21:4. Vamos a leerlo en Números 21:4. Con ellos tuvieron que rodear entonces ese territorio. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En este versículo vemos que el pueblo se desanimó, lo que dice al final, muy probablemente porque estaban tan cerca de la tierra prometida y sabiendo que la disciplina que recibieron de pasar 40 años en el desierto estaba por terminar ese año. De tener que adentrarse en el desierto nuevamente, rodear la tierra de Edom, sería, por supuesto, de mucha fatiga, de espera. Y este versículo que dice que se desanimó el pueblo, una mejor traducción de esa palabra hebrea que es katzar, es impacientó. Nos deja ver el real sentimiento del pueblo judío. Se impacientó porque Dios los llevó a rodear la tierra de Edom. Quiero suponer que los posibles comentarios que esto podría haber causado en el pueblo de Israel fueron tales como: ¿cómo es posible que estemos tan cerca ahora y tenemos que irnos en otra dirección? ¿Por qué nos haces esto, Dios? Eso es lo que está pasando realmente en la vida del pueblo judío.
Esto nos hace ver el hartazgo que tenían, que no supo tener victoria en las adversidades, todas las anteriores que hemos visto, comandos y decisiones de Dios también, en la cual pues la verdad es que es continua su equivocación y esa queja contra Dios. Y 38 años después siguen cayendo en el mismo error, el justo quejarse contra Dios. Vamos a ver qué pasó entonces. Veamos Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aunque esta nueva generación no vivió la esclavitud de sus padres, el destino pues no habría podido ser diferente para ellos, era obvio. Las quejas contra Moisés han sido continuas. Así lo vemos y vamos a recorrer los estudios que hemos visto anteriormente para ver un detalle importante y compararlo con esta ocasión. Lo vimos en Mara, Éxodo 15, 23 y 24, que fue su primera adversidad, Éxodo 15, 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Bueno, y tú sabes lo que pasó, Dios les dio aguas dulces, ¿verdad? En Elim, otro lugar, cuando se quejaron por no tener qué comer, y Dios les mandó el maná. Vamos a ver esto en Éxodo 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. También su queja contra Moisés fue en el desierto de Sin y Dios les dio agua de nuevo, Éxodo 17, 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? También cuando Coré quiso también el sacerdocio, ¿te acuerdas? Números 16, 3. 16. Números 16, 3. Y ¿sabes lo que pasó? Reverdeció la vara de Aarón. Estamos viendo pues todas estas quejas continuas sobre Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, y 38 años después, los hijos que aprendieron muy bien en Cádiz en el estudio de la semana pasada, Números 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y bueno, sabes que también les dio agua en esa ocasión, ¿verdad? Pero en esta que estamos viendo en este estudio que acabamos de leer el versículo, vemos aquí una queja mayúscula. La queja no es solo contra Moisés, sino contra Dios. Es el único versículo de entre todos estos que hemos leído que están hablando contra Dios, se menciona a Dios. Ya Moisés les había dicho al pueblo que la queja contra él y Aarón estaba realmente dirigida a Dios. Vamos a verlo en Éxodo 16, 7. ¿verdad? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque vosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Claro, Moisés les había dicho, pues las quejas que ustedes nos dicen a nosotros, realmente son para Dios. Pero ahora es diferente, porque es abierta y desafiante. Por lo menos sus padres, en todas las veces que leímos estas anteriores, tuvieron algo de temor al solo dirigirse a Moisés y a Aarón. Pero aquí no vemos eso. Es abierta y desafiante contra Dios. Su queja, no hay pan ni agua. ¿Cómo? Las veces que te faltó agua, no te la di, dice Dios. Además estuvieron 38 años. ¿Cuántas veces faltó el agua? ¿3? ¿Con 38 años? Pero si te lo he estado dando durante todos estos años realmente. ¿Y cómo que no tienes pan? El maná ha estado presente todos estos años. Los judíos tienen pan, pero dicen que no lo tienen. Y estamos viendo qué ingratitud.
tienen hacia Dios. Prácticamente lo que están diciendo es, bueno, sí tenemos pan, pero está horrible, ¿eh? Tenemos fastidio de él. Lo menosprecian llamándole este pan tan liviano. Menosprecian el pan del cielo que fielmente ha descendido cada día. Bueno, así está el pueblo de mal en esta ocasión. Y si el maná no los ha satisfecho, ¿qué los podría satisfacer? Si lo que Dios no te satisface, no habrá nada que lo haga. La Biblia no ha hecho que estés satisfecho, no ha logrado darte ese gozo y paz que anhelas. ¿Sigues buscando en el mundo ese vacío del corazón? ¿El conectarte a los estudios o a tu célula por Zoom es molesto? ¿Es fastidio? ¿Tu discipulado lo ves como algo que tienes que tomar? ¿O es un momento de que tu corazón arde como Dios abre las escrituras para que aprendas de él? Dios fielmente, fíjate, te ha provisto de las cosas necesarias para tu crecimiento espiritual y los judíos las menospreciaron. Y Dios actuó. Su terrible queja contra él, desafiante, llegó a sus oídos y tuvo que disciplinar a su pueblo, como a sus padres 38 años atrás. Lo que dijeron fue, Dios, no me das lo que yo quiero, y de lo poco que me das, tengo fastidio. ¿Se ha cruzado por tu mente un pensamiento como este? Te exhorto a que te arrepientas y pidas perdón. Vamos a ver Números 21:6, perdón. Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Las serpientes siempre habían estado ahí, en el desierto, pero ahora era diferente, porque era una plaga para el pueblo malagradecido, que necesitaba disciplina para recordar las misericordias de Dios. A las serpientes se les menciona como ardientes, pero su mejor traducción es simplemente venenosas. Probablemente esto fue porque provocaban un terrible ardor cuando alguien era mordido, y se refiere a ellas como entonces ardientes. Y no había antídoto para esta mordedura, y muchas personas del pueblo estaban muriendo. Podemos imaginarnos el caos que esto provocó, el luto que tuvieron muchas familias de Israel. La gente se estaba muriendo. Algo similar a lo que estamos viviendo el día de hoy, que lo podemos alinear a esta pandemia, ¿no? Si recuerdan, los estudios que dimos cuando comenzó justo esta pandemia fueron bajo el tema la ira de Dios, donde vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres porque estos no quieren voltear a Dios, que detienen con injusticia la verdad, es el versículo de Romanos. En este momento tenemos a la serpiente ardiente llamada COVID. Puede ser algo similar que estamos viviendo, que tiene como propósito que el hombre voltee a Dios, como lo comentamos todos esos estudios, que voltee a su Creador, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, y le pida perdón por sus pecados. El mundo se ha quejado contra Dios, lo ha menospreciado, lo ha insultado, lo ha convertido en religión, y Dios ha actuado. ¿Habrá alguna reacción positiva del mundo para que voltee a Dios con todo esto que está pasando el día de hoy? No, no la habrá. No la esperamos. Muy posiblemente hasta provoque más queja, odio o indiferencia a Dios. Pero habrá algunas personas que sí lo hagan, como sucedió con el pueblo de Israel. Vamos a ver el siguiente versículo, Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. La frase clave de este versículo es, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y lo podemos hacer más pequeñito. Hemos pecado. El problema del hombre es que ha pecado. Y el pecado es la transgresión a Dios. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, es muy claro que la Biblia dice claramente que el pecado es infracción de la ley. ¿De la ley de qué? La ley de Dios, de sus preceptos, sus principios, sus mandamientos. Nadie puede llegar, como sabemos, a decir, bueno, ¿y qué es pecado? No se puede. ¿Por qué? Porque además que la palabra está escrita, está en la conciencia del hombre, en el corazón. Y ahí fácilmente se puede ver qué es pecado. Por muy apagada que esté la conciencia siempre habrá una pequeña llamita de esa conciencia despierta que siempre va a permanecer ahí en el corazón del hombre para saber el bien y el mal.
Así que el pecado es estar en contra de Dios y la consecuencia es la muerte. Romanos 6:23a. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, un versículo contundente, claro, que nos dice la verdad de la situación del hombre. El hombre peca y muere. La serpiente representa a Satanás que con su mordedura trajo el pecado y la muerte a todos los hombres. Empezó en Génesis 3:1, vamos a verlo. Génesis 3:1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Bueno, ahí empezó el problema del hombre. El hombre fue incitado a pecar, pecó y eso trajo la muerte a todos los hombres. Y este terrible enemigo que es Satanás, en la figura de una serpiente, pues es un símbolo justamente de lo que está pasando en este momento con el pueblo de Israel. Una serpiente que representa el que muerde al hombre, lo ataca y hace que éste muera. Vamos a ver Apocalipsis 12:9, para hacer aún más clara la referencia de Satanás como una serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo esto que está viviendo el pueblo de Israel, en el cual con esta frase y que dijo, hemos pecado, ojalá solo pudiéramos oír en el mundo, ¿verdad? De que la gente diga, oye, pues algo está pasando, algo está muy mal con Dios. Dios manda señales para que el hombre se dé cuenta de su pecaminosidad, del gran problema que tiene con todas estas cosas que pasan. Y esta es una, y van a seguir pasando, y han pasado anteriores, y no se va a terminar, tanto de una forma general como de una forma individual al hombre. Esta disciplina funciona. Estos llamados de Dios funcionan, como funcionó en el pueblo de Israel. Esa disciplina funcionó. Pues la actitud, como vimos, de los judíos cambió ante la prueba. Israel reconoce su pecado, que es el primer paso a dar cuando uno tiene todos estos problemas. Pues, ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué está pasando? Ve la terrible consecuencia de ello. Estamos muriendo. Y a pesar de que el hombre no está muriendo de una forma física, está muriendo a una vida miserable, porque no tiene esa comunión con Dios, porque está en terrible pecado y todo lo que él desea finalmente no llega por no tener una relación con Dios. Que Dios diseñó al hombre para tener justo esa relación con Dios. Y si esa relación no está, no hay forma en que el hombre prospere. Bueno, y va con Moisés, el pueblo judío, y pide que Dios les quite la serpiente. Vemos un cambio en ellos también interesante, ya que en las pruebas anteriores, como las que mencionamos al principio, en ninguna de ellas, así como siempre se quejaban con Moisés, también en ninguna de ellas le piden a Moisés que los ayude, que le pida a Dios. Nunca oímos al pueblo de Israel diciéndole a Moisés, oye Moisés, échanos la mano, que Dios nos dé agua, ¿no? Realmente lo que vemos es que inmediatamente al recibir la queja Moisés, fue con Dios al tabernáculo o fue a orar y a pedirle a Dios por el pueblo judío. Aquí la disciplina está funcionando, fue muy fuerte, fue muy dura, pero la reacción también ha sido muy positiva, porque ahora le están pidiendo a Moisés que vaya con Dios y les quite las serpientes. En otras ocasiones, acuérdate que incluso hasta querían apedrear a Moisés. Oye, ¿qué está pasando, verdad? Ha sido un poco diferente. Por el grado de disciplina, hay un grado también de algo bueno que salió del pueblo de Israel. Así las aflicciones y problemas permitidos por Dios traen una mejor actitud hacia Dios y hacia sus siervos. Cuando uno está pasando por grandes dificultades, tú inmediatamente ves cómo nos transformamos. Somos más apacibles, más condescendientes, más amables. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nosotros. Eso es bueno para nosotros. Ante la realidad de la muerte, la imposibilidad de hacer algo contra ella, contra el veneno de las serpientes, imploran a Dios por una solución. Eso es lo que Dios quiere a través de todas estas pruebas que pasemos. Implorar a Dios por una solución. En esta ocasión, lo más práctico para el pueblo judío
era que desaparecían las serpientes. Pero Dios, vamos a ver que hace otra cosa. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios, estamos viendo que no quitó las serpientes, pero dio una solución para que la gente no muriera, que finalmente es lo que se quería, que no muriera. Las instrucciones nuevamente, como lo hemos visto en este caminar cristiano, en todos los estudios anteriores, pues vuelven a ser totalmente ilógicas, hasta absurdas. Hacer una serpiente de bronce. Además, ¿será cierto que alguien con solo verla sanará? Lo único que tenía que hacer las personas para que fueran las que fueran mordidas era ver la serpiente y vivía. ¿No sería mejor otra solución? Matarles, apedrearlas, hacer una vacuna. La curación no sería sino por fe. No tendrías que hacer nada para salvarte. No tendrías ni siquiera que ir al módulo de salud digna y en el desierto para que te pusieran algo contra la terrible mordedura de la serpiente, que era mortal. Te mordía y tú te morías. Vamos a ver qué pasó, Números 17:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Estamos viendo como siempre, la verdad, Moisés se replicar, obedece a Dios y hace la serpiente de bronce. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo se tardó, pero finalmente la hace, la consigue, la coloca en un asta, en un palo. Yo creo que lo más alto posible para que todo el mundo la pudiera ver. Y toda aquella persona que era mordida la veía y vivía. Te puedes imaginar la escena. De repente estabas ahí adentro de la tienda y por alguna causa movías un mueble o un cojín y salía la serpiente, te mordía y lo que tenías que hacer, ¿qué era? Salir de la tienda, acordarte dónde estaba la serpiente de bronce, esa que había hecho Moisés, ahí quizá a lo lejos incluso, pero no importa qué tan lejos estuviera o qué tan cerca, si tú la veías, tú inmediatamente sanabas. Era lo único que tenías que hacer. Tienes que creer para no morir. Tienes que creer para vivir. No había nada más que hacer. Era instantáneo y absoluto. No era el principio de un tratamiento, sino la cura total. Ni siquiera había reacciones secundarias. Como si nunca te hubieran mordido. Dios nuevamente había traído salvación para su pueblo. Dios en su misericordia, con una gran disciplina, da una gran solución. Una solución en la que el pueblo judío no tenía nada que hacer, sino exclusivamente ver la serpiente. Igual que las veces anteriores que siempre lo sacó adelante. Nunca ha hecho nada. Él hizo todo, hizo el agua dulce, hizo que el maná apareciera en la mañana, nuevamente que salía agua de la roca. Realmente ha hecho todo. Y en esta ocasión lo vuelve a hacer. La salvación para su pueblo a través de ver únicamente la serpiente de bronce. Pero la historia de la serpiente de bronce no termina en el libro de Números. No está registrado en la Biblia qué pasó con ella, con este serpiente de bronce. Lo único que vemos es que cerca de 700 años después aparece en el libro de Reyes, en el reinado de Ezequías. ¿Cómo es que la guardaron durante tanto tiempo? No se sabe. En ningún lugar. Además, Dios le dijo que la guardaran, como si lo hizo con el maná o con la vara de Aarón que reverdeció. Tú recuerdas que en el arca estaba unos pancitos del maná que Dios le había dicho a Moisés que los guardara, y también la vara de Aarón que reverdeció, para que fuera un testimonio para el pueblo judío de lo que Dios hace. Pero en ningún lugar vemos que Dios les haya dicho a los judíos que la guardaran. Quizás por eso la guardaron, ¿no? Recordando lo que hizo con el maná y con la vara de Aarón, pero eso fue un error, ya que Dios no se los pidió. Pero lo más grave de todo es que la convirtieron en un ídolo, ya que le quemaban incienso. Una adoración idólatra,
que los judíos hicieron con esta serpiente de bronce. Vamos a verlo en Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo las cosas que había hecho David, su padre. ¿Se acuerdan? 1 al 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Bueno, uno de los pocos reyes de Judá que hacía una reforma importante en el pueblo para que se volvieran a Dios. Tú puedes leer la historia de los reyes de Israel, tanto de Judá como de Israel. Y bueno, siempre es como que 2 y 1, 1 y 2, 1 bueno, 2 malos, 2 malos, 1 bueno. Y bueno, una reforma total. Cada uno, dependiendo de cómo tenía su relación con Dios, hacía un desbarajuste en Israel, en el pueblo. El rey anterior de Ezequías pues había hecho cosas terribles, como lo dice el versículo, y él pues quiso reformar a Israel y se encontró con Neustán, la serpiente de bronce, que le puso así porque significa cosa de bronce, haciéndola despectiva. Pero lo que realmente sorprende es que ha pasado 700 años, más o menos, desde que Moisés la hizo. Y ahí la tenían. Me impactan los años, son más que toda la historia de México, desde la conquista, que esos son nada más 500 años. Y durante todos esos años nadie hizo nada por acabar con esa idolatría. La historia de Israel pasa por Josué, después de Moisés, que sin duda vio a la serpiente de bronce, él estaba ahí. Pasaron los jueces de Israel, unos muy buenos, estaba ahí Gedeón, por ejemplo. Pasaron los reyes de Israel, como David y Salomón. Años y años de estar ofreciendo incienso a un pedazo de bronce, que ya no tenía ningún efecto, y la habían convertido en algo que no era. Su función fue en el desierto. Dios dio la solución y se marcharon. Vamos a ver Números 21:10, que ahí termina la historia de la serpiente de bronce. Números 21:10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Bueno, ya no hay nada que hacer con la serpiente de bronce. Se acabó ese problema y se desplazaron hacia otro lugar. Lo que hicieron es un culto religioso quebrantando la ley de Dios. Éxodo 20, 4 y 5. Vamos a recordar, por supuesto, los mandamientos de Dios, donde nos dice claramente que esto no debía de hacerse. Algo muy similar con el becerro de oro, ¿no? También dentro del caminar cristiano. Éxodo 24 y 5. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tuvo que venir Ezequías después de 700 años entonces para destruir esta serpiente de bronce, la cual le quemaban incienso. Habían hecho un objeto de idolatría. Tampoco la historia de la serpiente de bronce terminó en el libro de Segunda de Reyes. Esta serpiente de bronce es un símbolo del sacrificio salvador de Cristo. Como él mismo lo mencionó, se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, como sabes, un fariseo principal entre los judíos. Vamos a ver este diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, empezando en Juan 3, versículos 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es el 3, ¿verdad? 1 y 2 nada más. Bueno, hay ciertas especulaciones de por qué vino a Jesús de noche. Pudo haber sido para que nadie lo viera, ya que el concilio pues, lo hubiera criticado y hasta condenado. O pudo haber venido para tener una plática con Jesús sin que estuviera mucha gente a su alrededor. Tú sabes que Jesús siempre tenía multitudes y muy cercanos también sus apóstoles. Y yo creo que él quería una cita personal con Jesús. Yo me inclino por las dos, en el que pues él no quería que el concilio lo condenara y también porque quería una cita íntima con Jesús. De alguna forma él la consigue, no sabemos qué es lo que pasó antes, pero él está ahí con Jesús de noche y tiene este diálogo. Lo que sí podemos ver en Nicodemo es su honestidad. Él dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, me parece fuera de razón lo que muchos de los fariseos dicen de ti, que echas fuera demonio por el príncipe de los demonios, entre muchas otras cosas que dicen de ti. Vamos a ver esto en Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Nicodemo decía, eso no puede ser, no lo puedo creer. Las señales que tú haces, las palabras que salen de ti, no pueden ser sino de Dios. Y vemos que Jesús le responde a una pregunta que ni siquiera Nicodemo ha formulado. Juan 3:3, nada más el inciso, la primera parte. Respondiendo Jesús le dijo, hasta ahí. Respondiendo Jesús le dijo, pero si Nicodemo no ha formulado ninguna pregunta. Jesús está respondiendo porque ve el corazón de Nicodemo y va al centro del problema, a lo más importante, que es la salvación del alma. ¿Qué va a pasar contigo el día que tú mueras, Nicodemo? Nicodemo, tu alma está en pecado y necesitas una solución, necesitas un salvador. Recordemos que los judíos, en especial los líderes religiosos, como los fariseos, Nicodemo era uno de ellos, esperaban al Mesías, pero como sabemos lo esperaban como un libertador, alguien que venía a establecer su reino en el mundo. Y sí, eso va a pasar con Cristo, pero en su segunda venida, que será con poder y gloria. Y no veían que el Mesías moriría en su primera venida, como ese cordero sin pecado, para traer salvación al hombre. Vamos a leer esto en Isaías 53, 3 y 4. Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto solamente es un ejemplo de lo que dice el Antiguo Testamento, que conocía bien Nicodemo, que hablaba del Mesías, pero de su primera venida. Ellos no pudieron ver que había dos, y estaban esperando justamente la segunda, en el que era un libertador, en el que finalmente Jesús iba a reinar aquí en la tierra. Nicodemo está como cualquier religioso, basando su salvación en la ley, en los mandamientos y tradiciones de los escribas. Él está convencido que portándose bien, podrá llegar al cielo y escapar del infierno. O peor aún, él podría estar seguro que llegaría al cielo porque es bueno y nada más alejado de esto. Pero regresando a la honestidad de Nicodemo, que la podemos ver en esta conversación con Jesús, es probable que todo esto que él sabía obviamente no le cuadrara. Viendo algunos versículos del Antiguo Testamento, que seguro también conocía muy bien. Vamos a ver dos, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, el libro de Job, aparentemente por los estudios de la Biblia, se cree que es el primer libro que se escribió de la Biblia. Y aquí, desde
de que el hombre es hombre, él se está diciendo cómo se podrá justificar el hombre ante Dios. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se van mis pecados? ¿Cómo podría entrar al cielo? ¿Cómo me justificaré ante Él? Y también Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como a la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, seguro que Nicodemo veía este versículo en Isaías y decía, ¿cómo es eso de que mis justicias, lo bueno que yo hago, todos mis logros que yo puedo hacer para Dios, Dios los tiene como trapos de inmundicia? No son nada, no significan nada. ¿Qué está pasando? El corazón de Nicodemo está buscando una respuesta. Y es así que sin preguntar, Jesús se la responde. Y se la responde con 3 analogías. Vamos a ver las 3. La primera, el nacimiento. Juan 3, del 3 al 7. Juan 3, 3 al 7. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. ¿Hasta el 7? 7, perdón. Okay. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta analogía es contundente. Jesús le está diciendo que para llegar al cielo, Él no puede hacer absolutamente nada. Así como no tuvo nada que ver en su nacimiento. Nadie puede hacer algo por nacer, pues todavía ni existes. ¿Cómo podrías hacer algo? ¿Cómo alguien podría tomar la decisión de nacer? Nicodemo le dice a Jesús que eso es imposible, no está entendiendo en este sentido de que, pues sí entiendo de que esto no lo puedo hacer, pero ¿qué acaso en una situación de carne, él está pensando a lo mejor volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre? Dice, esto no puede ser, esto es imposible. ¿De qué se trata, Jesús? Jesús le está diciendo es un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Donde la carne no tiene nada que ver. Nicodemo es una situación espiritual para que tú puedas llegar al cielo y tú no puedes intervenir. Otra analogía que le da, el viento. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como no puedes controlar el viento, tampoco puedes controlar tu salvación, porque no está en ti, Nicodemo. Es decir, tú no puedes participar en ella. Nuevamente Jesús le está explicando la imposibilidad de hacer algo para que llegues al cielo. Le está diciendo que Él no tiene los recursos, el poder, las influencias, los méritos, las obras, para que pueda llegar al cielo. Y estamos hablando, recordemos, de un fariseo. Pero Jesús le da la tercera analogía. Y la tercera analogía es la serpiente de bronce. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, esta sí te va a resultar más fácil de entender, ya que conoces bien la historia al ser un maestro de Israel. ¿Recuerdas cómo se salvó el pueblo de las mordeduras de serpientes? Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que cualquiera que fuera mordido, solo con verla, viviría. Y eso haré yo por ti, Nicodemo. Yo voy a morir por tus pecados para que tú puedas entrar al cielo y solo con creerlo puedas vivir eternamente. Continuando con lo que Jesús dice en esta analogía, vamos a ver Juan 3, 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos 4 versículos, la palabra creer aparece 5 veces. Creer, creer, creer. La analogía que Dios le está presentando a Nicodemo es increíble. Se le está poniendo muy fácil. Es como la serpiente en el desierto. Solamente con creer que puedes vivir, con solo verla, tú puedes tener la salvación. No hay ningún pasaje como este en que Jesús haya hablado tan claramente de la salvación. Y se lo dijo un fariseo, alguien que tenía su esperanza en sus obras. Jesús, en semejanza de carne de pecado, como un símil del hombre pecador, sufrió la cruz, pagando la muerte, para que al verle, al creer en ello, vivamos para siempre. Veamos algunos versículos. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sí, Jesús fue un símil del hombre pecador y por eso estuvo en la cruz y pagó por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto. Vamos a leer otro, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, Jesús no tenía que estar en esa cruz porque era un pecador, pero Él voluntariamente fue en sustitución de nosotros para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz. Cristo no solo fue un símbolo del pecado en la cruz, sino que literalmente cargó el pecado de todos nosotros. Esto lo podemos ver en Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que pasó en la cruz. Dios, a través de su sangre, nos limpió de todos nuestros pecados. Hemos pecado, ¿qué haremos? Voltea a ver a la cruz, cree en ella, para que tus pecados sean perdonados y puedas entrar al cielo, Nicodemo. Porque eso es de lo que está hablando Jesús, que la entrada al cielo, el punto importante, la salvación eterna, tienes que apoderarte del pago que Jesús hizo por ti en la cruz. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo, que tuvo el privilegio de tener este encuentro con Jesús? La Biblia lo dice, menciona 2 veces más a Nicodemo, ambas en el Evangelio de Juan. Juan 7, 45 al 52. Juan 7, 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí podemos ver cómo Nicodemo, hasta cierta forma, a cierto punto, está defendiendo a Jesús. Es evidente que no está de acuerdo con el concilio en este momento. Les está diciendo, pues deberían escucharlo primero, antes de juzgarlo. Y él ya había tenido ese encuentro con Jesús. Ya su mente estaba empezando a cambiar. Él había pasado algo en ese encuentro con Jesús. Y la segunda vez que Nicodemo es mencionado es en Juan 19. Vamos a leer 38 al 42. Juan 19, 38 al 42. 38 al 42.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que les permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entre José de Arimatea y Nicodemo cargaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y lo pusieron en el sepulcro. La evidencia es tal que podemos decir que Nicodemo creyó lo que Cristo le dijo. Voy a morir por ti, Nicodemo, y si crees en ello, nacerás de nuevo. Tu pecado, esa mordedura de serpiente no te hará nada, vivirás eternamente. Esta última historia con referencia a la serpiente de bronce es hermosa. Nicodemo estará en el cielo por haber reconocido su pecado, por haber creído y apropiarse del sacrificio de Jesucristo a su favor. Pero este estudio no lo puedo terminar tampoco aquí. Porque por desgracia, así como el pueblo judío quemó incienso a la serpiente de bronce por alrededor de 700 años, la cruz de Cristo, y me refiero al sacrificio de nuestro Señor, para pagar los pecados del hombre, durante también cientos de años, más del doble, ha recibido incienso idólatra. Esto significa que si no te has apropiado de la salvación en el solo creer, y si piensas que siendo bueno, o tratando de ser bueno, o no siendo tan malo, podrás alcanzar el reino de Dios, estás igual de equivocado que lo estaba, pues estuvo Nicodemo. Y has hecho de la cruz de Cristo un neustán, convirtiéndola en algo que no es. Mira que si alguien estaba cerca de Dios, entre comillas, que cumplía hasta donde él podía la ley de Dios y que conocía las escrituras, era justamente Nicodemo. Y al ser honesto, descubrió que todo eso no era suficiente. Y por eso fue con Jesús. También al ver Jesús su honestidad, le habló al corazón y con gran paciencia se lo explicó claramente. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. Todo lo hizo Cristo en esa cruz. Tienes que ir con Jesús para que Él te dé vida eterna, apropiándotelo en tu corazón. Vamos a terminar con Juan 11, 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. 25. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa pregunta es para ti también esta noche. ¿Crees esto? Fíjate cómo Jesús, ahora con María, con Marta, está diciéndole que la está enfrentando para decir, tienes que creer. ¿Crees esto? Me gustaría invitarte esta noche para que tú aceptes a Cristo con tu corazón, que tú lo hagas el Señor y Salvador de tu vida y que no tienes que hacer nada porque la salvación es totalmente gratuita para ti. Eso no significa que no tiene un gran precio, claro que sí, costó la sangre de Cristo, pero ahora tú tienes el privilegio de escuchar en este encuentro con Jesús a través de su palabra, como lo hizo Nicodemo, para que escuches solamente, cree en mí, dice Jesús. Apropiatelo esta noche en tu corazón. Te quiero invitar a que hagas una pequeña oración. Yo solamente te voy a guiar y tú repítela en silencio de tu corazón. Vamos a orar. Señor, esta noche te quiero pedir que seas mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados.
y basado en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, dame la salvación. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido basado en las Escrituras, en la Biblia, y en lo que hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas noches. Nos vemos aquí el próximo lunes.